Bien, buenas tardes. Les habla el profesor Penesi en esta oportunidad para una clase de taller de la sección Electricidad, curso primer año, novena edición de la Escuela Villanueva. En este caso, entonces, vamos a explicar el conexionado, el velador que estamos realizando en taller o que realizaremos en un futuro. Primero, mostramos los elementos eléctricos, que sería en este caso un portalámpara, ¿sí?, tal como es el que está en los apuntes que ustedes tienen, ¿sí? Una llave interruptora simple, también denominado perilla o llave torpedo, una ficha macho de 220 volts, ¿sí? Alcanzan a observar la letra N que está ahí, que indica el neutro, por lo tanto esta otra es la fase y esta sería la conexión de tierra, que en este caso no la vamos a utilizar. Bien, y acá tendríamos el cable bipolar, que significa obviamente que son dos cables unidos, no eléctricamente, sino físicamente, eh, y es de 1 mm² de sección. Bien, por empezar vamos a comenzar a desarmar este portalámpara, ¿sí?, que es a rosca. Tenemos esta parte también que es a rosca, ¿sí? Adentro aparece la parte de rosca, donde se va a enroscar el foco en un futuro, y tenemos acá la base de nuestro portalámpara. Cuando realicemos el portalámpara, esta base la tenemos que fijar en nuestra base de madera del portalámpara, del velador. Para eso tendremos que colocar el caño de 3/8 de pulgada por acá, lo enroscamos, atraviesa, colocamos una tuerca acá, colocamos en la madera, en la base de madera ya agujereada, y por debajo le colocamos la tuerca, ¿sí? Esa sería en cuanto a la estructura del velador. Pero ahora estamos explicando el circuito eléctrico. Bien, entonces nos vamos a referir al conexionado en justamente este portalámparas, en la parte de tornillos para hacer las conexiones. Acá observamos que tenemos un tornillo acá que termina en la hornera central del portalámpara, y acá tenemos la parte de la rosca que termina en este tornillo de acá. Entonces lo que vamos a hacer es conectar cada punta, una punta del cable acá y la otra acá. En la hornera central hay que tener precaución de que no se nos vaya para un costado o para el otro, porque puede tocar con la rosca y ahí será un cortocircuito. Para eso, si en el momento de desarmarlo yo noto que esto está flojo, que se mueve, que en este caso no se mueve, tengo que centrarlo y ajustar este tornillo de acá. Lo mismo si noto que la rosca está floja, puedo ajustar esos tornillos. En este caso están ajustados. Bien, vamos a tomar el cable, en este caso, y acá yo les dije una precaución a tener en cuenta, una precaución de seguridad, es que en el borne central yo tengo que conectar, o sea, en este tornillo tengo que conectar la fase, que a su vez la fase tiene que ser el cable que secciona, o sea, que corta el interruptor. Yo en esta oportunidad, para ganar tiempo, ya he cortado uno de esos cables, ¿sí? En este caso es el que no tiene las letritas amarillas, ¿sí? Vieron que un cable tiene letras amarillas y el otro no. Entonces he cortado el que no tiene las letras amarillas. Entonces lo que voy a hacer es que ese cable sea el que termine en la hornera central, o sea, en donde va a ir conectada la fase. Para eso lo estiro bien, para no equivocarme, igual con el tester lo voy a verificar, pero vendría a ser este cable. Entonces con el alicate de corte oblicuo vamos a pelar aproximadamente 2 centímetros, porque vamos a realizar un terminal cerrado por detrás. Entonces lo hacemos así, hornera central en el sentido de las agujas del reloj, cruzamos por debajo, quizás está un poquito cortito, y ahí enroscamos. No se ha producido porque está corto, como dije, un poquito más, ¿sí? Enroscamos bien. Voy rápido para que el video no sea tan largo, ¿sí? Entonces, ahora sí, cruzamos bien por debajo,
enroscamos y queda perfectamente unido. Ahora obviamente tengo que ajustar, no lo hago en el aire, solamente lo hago para mostrarles a ustedes, pero en realidad se tiene que hacer apoyado siempre en la superficie de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver, ahí, lo hacemos apoyado sobre la superficie de trabajo, si no, corremos el riesgo de lastimarnos. Bien, vamos a verificar por las dudas con el tester que en realidad ese cable sea el que yo he dicho, el de la fase. Hemos colocado el tester en la parte de continuidad. Tenemos las dos puntas, las unimos, efectivamente hay continuidad entre las puntas. Ahora vamos a ver si hay continuidad entre este cable que yo había cortado y pelado previamente y entre esta hornera central. Efectivamente hay continuidad. Bien, corremos el tester, nos dedicamos a pelar este otro cable, lo enroscamos, bien enroscado. Acá tratamos de que no se nos retuerza nada el cable, también en la dirección de las agujas del reloj. Esta conexión no es tan crítica porque este tornillo es la misma de la rosca, así que acá no habría tanto problema. En la que hay que tener mucho cuidado es esta, que no nos vaya a quedar para un costado. Bien, entonces ahora nuevamente lo hago así en el aire para mostrarles, pero en realidad tengo que terminarlo apoyado sobre la mesa de trabajo o el banco de trabajo. Bien. Acá un detalle que, bueno, no es que lo haya olvidado, sino que como lo podía colocar después no me hice problema, que es colocar la base del portalámpara, ¿sí? Que la voy a colocar por este otro extremo del cable, ¿sí? Bien, y acá entonces tenemos unas muescas que se alcanzan, a ver si se alcanzan a ver acá, una muesca tenemos acá, en esta base del portalámpara tenemos otra, y acá tenemos la respectiva en la parte del portalámpara. Entonces lo que hacemos es que esas muescas coincidan. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando vayamos a enroscar o desenroscar un foco, esto no se gire, ¿sí? Si no lo colocamos así, se nos va a girar el foco y podemos hacer un cortocircuito. Bien, ahora enroscamos la otra parte del portalámpara. Enroscamos la última parte de este capuchón de portalámpara y el portalámpara ya me ha quedado entonces armado. Bien, ahora lo que vamos a hacer no es colocar la llave todavía, vamos a colocar la ficha de 220 volts. Entonces, bien apoyada en nuestra mesa de trabajo, aflojamos este tornillo, lo sacamos, desarmamos. Lo que observamos acá es, y tal como está en la teoría, que tendríamos tres clavijas. Una correspondiente a la puesta a tierra, la otra que tiene la letra N, que es el neutro, y la otra obviamente será la fase. Entonces la precaución que dijimos que teníamos que tomar es que la fase tiene que coincidir también con el cable donde va a ir conectada la llave, que a su vez es el cable que termina en la hornera central. La hornera central que ahí la estamos mostrando. Todo por precaución de seguridad para que al usuario no le dé un shock eléctrico. Acá sí, no me tengo que olvidar de colocar el capuchón porque si no después no lo voy a poder poner. Bien. Como tenemos este tipo de tornillos acá, vamos a hacer terminales de punta para poner uno en cada lado. Ya he aflojado los tornillos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a igualar estos cables, vamos a pelar aproximadamente 4 o 5 milímetros en las dos puntas, ¿sí? Tal como explicamos en los otros videos. Vamos a retorcer bien estos cables, por ahí nos conviene igualar un poquito porque esos pelitos
puede ser un problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es prestar atención cuál tiene que ser el fase. Para no seguir el cable, porque si es muy largo nos va a costar, para eso tenemos el tester en la escala de continuidad. Entonces vamos a ver. Ese cable es justamente el que tiene continuidad, quiere decir que ese cable, que no debo perder de vista, es el que va a ir conectado a mi clavija de fase. Vamos a ver, no lo pierdo de vista. ¿Y la fase cuál es? Si este es el neutro, esta es la fase. Lo doy vuelta, esa es la fase, ¿sí? Ahora lo giro, comienzo a ajustar para que ustedes vean, lo hago en el aire, pero en realidad acuérdense que se hace apoyado sobre la mesa de trabajo, ¿sí? Bien, ahí estamos. Bien, por las dudas decidimos, a ver, ¿estará todo bien? Sí, continuidad, perfecto. Entonces el otro lo ubicamos en el neutro. Roscamos apoyando entonces en nuestra mesa de trabajo. Bien, y ahora lo que resta es tapar. Esta ficha ha venido sin prensacable, que es un dispositivo que sirve para, por ejemplo, si este cable si se tironea hacia atrás, no se descogote alguna conexión, pero bueno, ha venido así. Entonces, colocamos ahí y buscamos el tornillito que estaba por acá. Y ahora lo atornillamos apoyados en nuestra mesa de trabajo. Bien, limpiamos un poquito el cobre y los plásticos. Y ahora sí, lo que nos quedaría conectar es el interruptor. Para eso desatornillamos de acá y de acá. Entonces, ¿con qué nos encontramos adentro? Con dos tornillos de conexión, ¿sí? Que tienen la entrada de los cables acá, por ahí. Lo tenemos que aflojar. Para eso lo muestro ahí. Fíjense cómo comienza a abrirse la separación entre la tuerca y la otra chapita de cobre o latón, para que ingrese entonces nuestro cable que ya hemos cortado con anterioridad. Fíjense entonces que acá tenemos que colocar por un extremo o el otro nuestro cable que ya hemos cortado y pelado previamente, tratando de que no se nos cruce acá la conexión. Vamos a ver, vamos a tratar que no se nos cruce la conexión, que no se nos crucen los cables, ¿sí? Estoy estirando los cables. Bien, ajusto bien estos terminales de punta y voy a ver si los conecto de a uno por vez. El otro cable, ¿qué va a ocurrir con el otro cable? Pasa, digamos, derechito, o sea, pasa sin ser seccionado, ¿sí? Solamente este interruptor secciona un cable, nada más. Realizo la conexión acá, coloco el cable, ¿sí? Lo sostengo, entonces ahora comienzo a atornillar, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? Ahí, ¿sí? Comienzo a atornillar. Bien. Este entonces venía por acá. Así. Y ahora coloco el otro
también por acá. No tiene que ocurrir que se dispersen los hilos de cobre. Entonces sostengo acá y ahora atornillo nuevamente. ¿Sí? Recuerden, yo lo hago en el aire para que ustedes lo vean, pero en realidad tiene que hacerse sobre la mesa de trabajo. Verificamos que no se nos salga ninguno de ellos. Nos tiene que quedar de esta manera. ¿Sí? Bien. Y ahora podemos probar de colocar la tapa a ver si cierra nuestro interruptor. Bien, ahí ha cerrado. Entonces colocamos los tornillos que van a sujetar este interruptor. Bien, repito, el procedimiento lo estoy haciendo un poco rápido porque si no la longitud del video es excesiva y bueno. Entonces acá terminamos de ajustar apoyados sobre la mesa de trabajo. Bien, vamos a hacer una pequeña comprobación para ver si no nos ha quedado ninguna conexión errónea que nos produzca un cortocircuito. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy sencillo. En la escala de continuidad, ¿sí?, nosotros deberíamos conectar las dos clavijas, la de fase y la de neutro. Y no tiene que haber ningún sonido, ni siquiera cuando presionamos el interruptor. No hay ningún sonido, significa que no hemos hecho un cortocircuito. Además de eso, comprobar si realmente la fase, que sería esta clavija, termina en la hornera. Entonces, veamos, conectamos uno en la hornera, vamos con otro en la clavija de fase, que es esta, ¿sí? Veamos. Bueno, no tenemos continuidad, pero tiene que haber. En la del neutro, veamos, tenemos. Bien, si no tenemos continuidad, seguramente debe ser por algo muy sencillo. Debe ser porque el interruptor está abierto. Y eso está bien. Entonces, tocamos el interruptor y ahora sí tenemos continuidad. ¿De acuerdo? Lo importante entonces es que la clavija de fase, ¿sí?, termina en la hornera central. Y la clavija de neutro termina en la rosca. Y además comprobamos que en este caso hay conexión, tocamos el interruptor y esa conexión obviamente se ha perdido. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a probar esto. Para eso vamos a colocar una lámpara o foco LED, ¿sí?, en nuestro portalámpara. Vamos a conectar esta ficha en una toma de 220 volts, ¿sí?, que tenemos acá. Vamos a presionar el interruptor. Vamos a ver qué ocurre. Obviamente no tendría que ocurrir un cortocircuito, ¿sí? Bien. Efectivamente ha encendido nuestra lámpara. Fíjense que es de un color cálido como las utilizadas en los veladores. Bien. Entonces, ahí volvemos a apagar. Fíjense, hacemos una prueba más. Lo que les decía, que vieron que la rosca queda expuesta al usuario, ¿sí? Entonces, por eso es que al cortar la fase ya no se encuentra en la rosca, se encuentra en la base, en la hornera de base. Prendemos nuevamente, apagamos y de esta manera ha finalizado entonces esta clase de hoy. Bien, nos vemos, hasta luego.